Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a nuestra segunda charla del ciclo Cómo salir de la crisis de representación política en Chile. Quisiera empezar con algunas palabras que le den contexto a este ciclo de charlas. No cabe duda que en Chile se han realizado importantes avances en las últimas décadas en elementos centrales de nuestro sistema político, social y económico. No obstante, hay varios puntos pendientes que están generando un notorio malestar en nuestra sociedad y están representando fuertes desafíos para la capacidad del sistema democrático para enfrentarlos. Uno de ellos se vincula con la creciente percepción ciudadana sobre la crisis de representación que atraviesa el país y su institucionalidad democrática. Dos elementos parecen ser evidentes. Uno, parece haber una fuerte disociación entre una sociedad que demanda más y mejor democracia y una clase política que es percibida como elitista y a cargo de un Estado con una capacidad limitada o menguada. Ello se refleja no solo en los estudios de opinión de los últimos años que subrayan la débil legitimidad de distintas instituciones democráticas, comenzando por la baja participación electoral de estos años, y que termina con el masivo apoyo que tuvo en el plebiscito la opción convención constituyente. ¿Qué origina esta fuerte disociación y, sobre todo, cómo comenzar a revertirla? Un segundo punto es que en este contexto hay una pérdida de legitimidad de los partidos políticos y de los organismos de representación y agregación de los intereses y demandas ciudadanas que han jugado históricamente un rol fundamental en la democracia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se hace política? ¿Dónde se encuentra el político o la política con la ciudadanía? ¿Cuál es la plaza pública hoy? Algunos de estos temas serán tratados en este ciclo de charlas que Flaxo está iniciando, que inició hace un mes y medio. Esta tarde contamos con representantes de la democracia cristiana, del Partido Comunista y el Partido por la Democracia. Estamos realmente muy agradecidos de contar entre nosotros con Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, con Carolina Toá, profesora universitaria y consultora en temas urbanos y de políticas públicas en general, y con Francisco Huenchumilla, senador de la República por la región de la Araucanía. El senador Huenchumilla avisó hace unas horas que iba a tratar de entrar un poco más tarde porque en este momento se está discutiendo en el Senado el tema de los escaños reservados para pueblos originarios en la próxima convención constituyente. A cargo de las preguntas vamos a tener a Carlos Meléndez, doctor en Ciencia Política, profesor investigador de Flaxo Chile, académico de la Universidad Diego Portales e investigador del COES. En las próximas dos charlas que esperamos tener a finales del mes de noviembre y a principios de diciembre, tendremos también invitados representantes de la centro derecha y de la derecha. Espero que este ciclo contribuya al debate sobre política que todos hoy nos estamos mereciendo. Muchas gracias. Adelante, Carlos. Sí, buenas tardes. Básicamente, brevemente, para explicarles un poco la metodología de la dinámica de la conversación de hoy. La idea es tener como dos rondas principales. Una primera ronda sobre acerca de, en ambos casos vamos a hablar sobre crisis de representación política en el país, pero en la primera ronda vamos a concentrarnos en lo que denominamos crisis de representación vertical. Es decir, cómo los partidos políticos logran o no logran, cuáles son los desafíos que tienen de enraizarse con la sociedad. Y las preguntas es, ¿cuál es la situación de los vínculos entre los partidos del espectro político y las organizaciones de la sociedad? ¿Con qué sectores sociales existe conexión? ¿Con cuáles se ha perdido esta conexión? ¿Y cómo ustedes evalúan que se puede ir gestando los vínculos con una sociedad que ha cambiado y con una sociedad que ha tenido una ola movimentista en los últimos años? Es decir, la primera parte vamos a referirnos a esta relación vertical de los partidos políticos con la sociedad. Cada uno de ustedes va a tener una primera intervención de 8 minutos y luego un intercambio entre 4 o 5 minutos para comentar las presentaciones, las participaciones de ustedes mismos. En una segunda parte vamos a concentrarnos en la crisis de representación ya no vertical, sino lo que denominamos horizontal.
es decir, cuáles son los vínculos que tienen los políticos entre los partidos entre sí, entre las élites en sí. ¿Ok? Ya no la conexión vertical, sino la conexión horizontal. Es decir, cuál es la situación de los vínculos entre los políticos, de los partidos, de todo el espectro político, cuál es la situación de la integración o distancia entre los dirigentes partidarios, cómo se relacionan los dirigentes partidarios con los legisladores, con los alcaldes del mismo campo político, cuál es la conexión que hay entre las élites de este campo político, ¿no? Y esa sería la segunda parte, con la misma dinámica, una primera participación de cualquiera de ustedes dos por 8 minutos y después reacciones de cada uno de ustedes entre 4 y 5 minutos. Pero bueno, comenzamos ahora con la primera ronda, que es los desafíos a nivel vertical. ¿Cuál es la situación de los vínculos de los partidos políticos de este lado del espectro político, de la izquierda o de la centroizquierda, con las organizaciones de la sociedad? ¿Con qué sectores sociales existe conexión? ¿Con qué sectores sociales se ha perdido conexión? ¿Y con qué sectores creen ustedes que es muy difícil construir una conexión? Por favor, quien de ustedes quiera comenzar, no hay ninguna preferencia u orden establecido. Le cedo la palabra al señor alcalde. Bueno, a ver, lo primero es que yo creo que hay que poner contexto a la pregunta en el sentido que el desarrollo de los últimos 30 años se da en un minuto muy particular en el Chile post-dictadura, en el sentido que se suma en el mismo proceso de recuperación de la democracia la caída de la experiencia soviética, ¿no? La llegada de la tesis del pensamiento único con Fukuyama, y por lo tanto se da en un contexto de vaciamiento, ¿no?, de la discusión política como la habíamos conocido hasta antes del 89, ¿no? Además aquí hay un tema bastante relevante, porque una parte mayoritaria del sistema político, yo no hablo de clase política, hablo de sistema político, y de la sociedad, ¿no? En 1990 hace una apuesta que no todos compartíamos en ese minuto, que era salir de la dictadura con la constitución de la dictadura, con el modelo de la dictadura, pero además con la continuidad de la cultura organizacional del aparato de gobierno y del Estado, ¿no?, en dictadura. O sea, cuando uno mira, por ejemplo, hoy día la crisis de Carabineros y la crisis de las organizaciones y Fuerzas Armadas, uno mira que la cultura de cuando eran gobierno en dictadura con la derecha sigue siendo la misma, la cultura de la corrupción, la cultura del encubrimiento, la cultura de las violaciones a los derechos humanos, y por lo tanto cuando uno sale de la dictadura, y somos el único país que en el fondo sale de la década perdida, que como la denominan Naciones Unidas en la década del 80 con todas las dictaduras militares, manteniendo la constitución, la cultura organizacional y todo esto, ¿no?, más encima con un sistema que yo creo que esconde una verdad un poco incómoda, que nunca ha sido revelada, por lo menos nunca ha sido discutida. ¿Y cuál es esta verdad incómoda? Que una parte de la concertación de partidos por la democracia había vivido una suerte de proceso de convergencia ideológica en lo económico con la dictadura militar. O sea, aquí no pocas veces se dice, pero cuando uno mira el ladrillo y ve que parte de los economistas que le entregan la propuesta de transformación productiva a la dictadura militar provienen del mundo de la concertación, más particularmente de la democracia cristiana, que son economistas que vienen de la escuela neoliberal, de la escuela de Chicago, de la Universidad Católica. Uno empieza a mirar un contexto en donde la primera apuesta que hay, ¿no?, es a la desmovilización general, con la excepción de los partidos que no forman parte de esta salida pactada. Y claro, se da un primer tiempo de bonanza y un primer tiempo de generación de expectativas, un primer tiempo en donde inundan Chile con las inversiones extranjeras que habían estado esperando el proceso de término formal de la dictadura para poder llegar a nuevos mercados y quedarse con, entre comillas, todo lo que significaban las privatizaciones y todo lo que fue. Pero esto tiene un proceso de agotamiento estructural. En ese entonces, creo que yo al menos, se inicia un proceso
de alejamiento y desvinculación de una parte de los partidos políticos con las organizaciones sociales, no, fundamentalmente las que llegan a tomar la responsabilidad del gobierno, y otro muy minoritario, en particular el Partido Comunista está en esta segunda opción, se mantiene íntimamente ligado a las organizaciones sociales y a los movimientos sociales, lo que no lo deja exento de haber participado también de la discusión de los movimentistas con los partidos políticos, que eso no es de ahora, ¿no? O sea, en el 90 se instala la discusión acerca de los movimientos sociales versus efectivamente los partidos políticos, y eso es una cuestión que se mantiene hasta el día de hoy, pero que es bastante injusta la discusión, porque se hace mucha evaluación de la crisis de los partidos políticos y nunca se hace la evaluación de qué han logrado los movimientos sociales. O sea, de a dónde llegaron en su apuesta, entre comillas, de reemplazar a los partidos políticos, que yo creo que es francamente imposible. Entonces, cuando uno mira este proceso, que yo no ocupo la palabra estallido social, pero sí ocupo esta palabra del proceso de aumento en la correlación de fuerza de aquellos contrarios al modelo. Uno ve que, por ejemplo, en 1994, con Rodrigo Rocco a la cabeza, el movimiento social logró sacar 50.000 personas a la calle en el ámbito de los universitarios, ¿no? Luego en el 97 con Ian Liners, me acuerdo de ese periodo porque yo además estaba en la Secretaría de la Dirección de Estudiantes Comunistas, llegamos a 100.000. En el 2001 con dirigentes distintos del PC, pero sí de los movimientos sociales más ligados a la zurda, a lo que era la reforma estudiantil en esa época, se llega a un movimiento de 200.000 y en ese entonces ya se empieza a notar, ¿no?, la pérdida de relación con las bases y con la ciudadanía que tienen los partidos de la concertación. Por dar un ejemplo, quizá el más tajante, la Juventud Comunista nunca se imaginó que alguna vez iba a ganar el Centro de Estudiantes de Derecho, que en 80 años de historia nunca, salvo creo que una o dos excepciones, había dejado de ser ganado por la democracia cristiana, históricamente, ¿no? Entonces, ver que la democracia cristiana en la Facultad de Derecho, que era como su núcleo duro en la universidad, se desfonda por debajo y ya no logra tener y empiezan a desaparecer las bases estudiantiles, con la excepción de los movimientos de izquierda y de la Jota, que empiezan a disputarse entre ellos la conducción del movimiento estudiantil, pero uno mira la CUT y pasa algo similar, ¿no? La CUT de Arturo Martínez, que tenía una contradicción fundamental, era militante socialista y durante los 4 años de gobierno, en los gobiernos de la concertación, peleaba con los gobiernos, pero finalmente llamaba a votar por los gobiernos de la concertación en continuidad, lo que va generando también un distanciamiento, y incluso, algo que se mantiene hasta el día de hoy, una suerte de pérdida de legitimidad de la organización, ¿no? Pero esto es un continuo, y uno llega a las protestas del 2006, del 2001, el 2006, del 2011, del 2015, que solo el 2014 nace Nomás AFP, y llega al 1,5 millones, en el 2011 se llega al 1 millón de personas en la calle, y el 2019 se llega a 2 millones de personas movilizadas simultáneamente, pero para mí es un continuo de aumento de la correlación de fuerza, que tiene que ver precisamente con el aumento de la distancia, ¿no?, entre el sistema político o una parte mayoritaria de ello, ¿no?, y la ciudadanía. De hecho, algo que siempre ha llamado la atención, ¿no? La concertación de Partidos por la Democracia decide pactar con el PC para romper la exclusión después de que ha perdido más de 1 millón de votos que no se van a la derecha, se van para su casa. No es que la primera vez que gana la derecha la elección hay un reflujo hacia la derecha, no. Hay 1 millón de personas, 1.200.000, y quizá un poco más, dependiendo de cuál es la elección que se mira. En algunas elecciones llega hasta el 1.800.000 personas que se quedan en la casa y no van a votar. Y esto consistentemente con la baja paulatina de la participación ciudadana, en donde se va perdiendo la confianza en la institución de la política, porque finalmente esta no logra representar, ¿no?, los intereses, no logran ver reflejados los programas, las promesas de gobierno en los programas de gobierno efectivos. Y esto creo que llega a su clímax
en el gobierno de la nueva mayoría, con nosotros también, ¿no? Y después, por supuesto, el desenlace, que es el gobierno de Piñera, pero es un proceso que para mí es sumamente continuo. Entonces, uno no puede hacer estas generalizaciones que para mí son muy simplonas, de que el alejamiento de los partidos políticos respecto de la ciudadanía es todo parejo y aquí estamos todos en el mismo lodazal y formamos parte, porque cada partido tiene distintos niveles en su relación. Por ejemplo, para nadie es desconocido la relación tremendamente simbólica y permanente hasta el día de hoy del PS con el pueblo de Chile. Eso nadie lo discute. El PS tiene una base que cuando uno pregunta sin intención, digamos, cuando uno pregunta parejo, es un partido que sigue teniendo el mayor nivel de identificación con el pueblo de Chile. Yo creo que tiene mucho que ver la figura de Allende en eso. Me quedo ahí en mi primera exposición. Ya. ¿Sigo nomás o hay algo entre medio? Adelante, sigue nomás, continúa. Además, ya. Bueno, yo tengo coincidencias en algunas cosas, en otras disidencias, por decirlo así. Lo primero que algo mencionó Daniel, pero que creo que es importante recordar, es que esta relación compleja entre el movimiento social y los partidos políticos es una historia larga, digamos, que antes también estaba presente. Yo me acuerdo de la época de la universidad, durante la dictadura, era una tensión permanente cuál era el rol de los partidos en los movimientos y cuánto los dirigentes de los partidos estaban al servicio del movimiento o cuánto más bien ocupaban el movimiento para llevar adelante la tesis del partido, y esto era permanentemente un tema de debate, de discusión, de tensiones, y de alguna manera también los partidos se diferenciaban respecto a cómo resolvían esta tensión, y era un tema muy levantado, muy agudizado por, de alguna forma, el mayor avance que siempre fue teniendo el movimiento social respecto a las tesis que se daban en los partidos. O sea, los partidos estaban con sus estrategias y en el movimiento social, las y los dirigentes de los movimientos sociales siempre iban algunos pasos más adelante. Entonces estaba este tironeo, ¿no?, entre lo que se quería hacer en el movimiento social y los partidos que seguían tirando para sus distintas estrategias y posicionamientos del momento. Ya en ese contexto, imaginémonos en dictadura en que teníamos realmente otras cosas muy pesadas sobre nuestros hombros. Pero cuando llegó la democracia se juntaron una serie de procesos que yo creo que son en gran parte los que siguen marcando lo que tenemos hasta el día de hoy, pero los ingredientes esenciales se configuraron en ese instante porque se instaló un tipo de política de la transición que estuvo muy caracterizada por la lógica que tenía el sistema político de la época, que sigue siendo en gran parte el sistema político actual, que es un sistema que todos sabemos funciona con un bloqueo muy grande a las mayorías. O sea, las mayorías no operan ni se representan en el Congreso por una parte, y si se llegan a representar igual son insuficientes para las reformas. Entonces todo el sistema político se vuelca, su energía se vuelca a generar modalidades para hacer viables ciertas reformas que la institucionalidad establecida les atornilla de alguna forma al revés, por ser una institucionalidad contramayoritaria. No voy a entrar en el detalle porque me imagino es algo más o menos con lo que todos estamos familiarizados. ¿Por qué tuvimos ese tipo de transición? Yo no estoy de acuerdo que sea porque se optó por ese camino, sino porque el otro camino que se intentó no resultó. O sea, en los años que tratamos de derrocar a Pinochet, Pinochet no cayó, a pesar de que se hicieron largos años de muy fuerte movilización, que se probaron distintas formas de articulación entre los partidos y el movimiento social, se hicieron intentos realmente muy potentes de articulación del movimiento social en la época, muy unitarios, muy transversales, incorporando y mezclando eso con distintas expresiones políticas, y el dictador seguía ahí. Y terminó al final saliendo del poder después de haber ganado el no en el plebiscito, pero no fue algo, digamos, buscado ese camino, sino que fue el que terminó resultando después de probar otro con poco éxito. Ahora, una vez que esto pasó, que es propio, como por decirlo así, de nuestra política local, esto se mezcló con procesos simultáneos
Uno que ya mencionó Daniel, que es el cambio como global, después de la caída del muro de hierro, de la caída de los socialismos reales, la idea de que hay como un solo modelo político que se impone en el mundo, que de alguna forma lo relevante de eso es que generó un efecto como sociológico bien fuerte por un tiempo bien largo en los 90, no solo en Chile, sino que en el mundo, de despolitización, o sea, como de apartamiento, la idea de que no había muchas opciones distintas en juego, y esto en Chile fue aún más profundo por la razón que decía antes, porque estaba administrándose una política en este contexto de transición, donde la energía estaba volcada más bien a cómo hacer posible reformas en un contexto de una institucionalidad contramayoritaria. Y yo creo que en todo ese proceso, que tuvo estos dos elementos, como estos son los dos pilares que lo afirman, pasó efectivamente que hay una política que de alguna manera se acostumbró a gobernar de esa manera, dejó de ver y dejó de apostar a llevar los cambios adelante sobre la base de apostar a activar mayor movimiento social, más bien se jugó en la dinámica electoral institucional con esta otra patita debilitada, y en la medida que fueron pasando los años y la sociedad chilena fue entrando en otra etapa también, yo diría especialmente a partir de los mediados de la primera década de los 2000, eso se empieza a ser muy visible, que la sociedad chilena ya había dejado atrás la mentalidad transicional, había dejado atrás el momento fuerte de despolitización de los 90, la política no reacciona y empieza a reactivarse la sociedad civil, y la reacción del mundo político es lento, es insuficiente, es no atinando, es como siempre reactivo, es sin reprogramar y repensar su manera de vincularse y su manera de pensar estrategias políticas para la nueva configuración de fuerzas que quizá permitía ya otras cosas que los primeros años de la transición no permitía. Ahora, ¿significa esto que la política dejó de tener vínculo con el movimiento social? Yo no considero eso. O sea, yo conociendo cómo son los partidos actuales, cómo han sido históricamente, siempre ha seguido viendo mucho vínculo, mucho diálogo, y se conversa con el mundo sindical, se conversa con el mundo de las juntas de vecinos, con el movimiento de los temas de la salud, con los movimientos de los temas ambientales, de los temas animalistas, de los temas ciclistas, de los temas de las disidencias sexuales, con las organizaciones de los pueblos indígenas. Hay diálogo, hay coordinación, hay intercambio. Pero ¿qué es lo que cambió? Que ese intercambio ya es un intercambio que es a propósito de temas puntuales de la agenda, en los cuales se busca coordinarse, ver si hay entendimiento, ver si hay estrategias comunes, si se puede colaborar o no se puede, pero deja de estar en el horizonte algo que antes estaba muy presente, la idea de compartir un relato político, de estar involucrados en conjunto en un mismo proyecto, la idea de estar en cada acción haciendo una pieza de una construcción mayor. Hoy día es mucho más una coordinación más acotada, más centrada en determinados puntos y, digamos, mutuamente, no me malentiendan porque esto no lo quiero ocupar de manera peyorativa, la quiero ocupar como lo que representa neutralmente como palabra, son coordinaciones que tienen una connotación mucho más instrumental. O sea, yo me coordino con este partido porque quiero tratar de que apoye esta causa, y yo como partido me coordino porque es una voz relevante para entender qué se está pensando en este tema. No es estamos aquí todos juntos embarcados en un proyecto mayor. Y eso, tiene componentes que son herencia de estas características de nuestra política transicional, pero creo que también tiene un elemento gigantesco que es el momento de baja fuerza y de baja, digamos, legitimidad y baja consistencia de los grandes relatos políticos. Hoy día, en general, grandes relatos políticos de todo tipo, de izquierda a derecha. Es hoy día muy baja la cantidad de organizaciones, de líderes, de grupos involucrados en causas que se sienten parte de un proyecto global. Entonces, eso hace muy difícil esta coordinación, porque no sintiéndose parte de un proyecto global, los movimientos se relacionan con la política de a ver cómo este vínculo me sirve para avanzar en mi causa, y los partidos que siguen pensando que son parte de un proyecto global,
en realidad la ciudadanía en todas sus opciones, cuando un partido decide qué va a priorizar, cuando un partido decide qué camino tomar ante ciertas restricciones en relación a un tema, todas esas decisiones hoy día desde la ciudadanía son escrutadas con mucha desconfianza. O sea, se considera que esas decisiones ya no se ligan a un relato mayor, sino que a cálculos de conveniencia electorales, de posicionamiento, de visibilidad, en fin, de otro tipo. Entonces, la pérdida de este eslabón es, creo yo, un corazón súper complejo de esta crisis. Súper complejo, porque no habiendo relatos globales creíbles, habiendo por parte del movimiento social una relación mucho más de este tipo que digo, y por parte de la política una desconfianza ciudadana en cómo se toman las decisiones, independiente de los proyectos que tengan, se piensa que las decisiones se toman con factores mucho más tácticos y de corto plazo, la relación es muy compleja. Por ambos lados estamos con varios eslabones perdidos. Y yo creo que esto ha tenido un efecto muy amplio, en algunos antes y en otros después. Es verdad lo que decía antes Daniel, en el sentido que hubo un tiempo que partidos de centroizquierda que gobernaban tenían una relación muy distinta respecto a otros que no gobernaban, y particularmente que no gobernaban y eran de izquierda, como era el PC en esos años. Pero observando lo que uno ha visto en el territorio y en las organizaciones sociales, la verdad es que la tendencia global ha sido alejarse de todos los partidos. O sea, yo lo vi paso a paso, año a año, por ejemplo, lo que pasaba con los centros de alumnos. Los centros de alumnos antes los dirigentes eran de un partido. Tiempo después eran voceros de un colectivo. Tiempo después ya no eran voceros, sino que voceros rotatorios de un colectivo. Y ahora a esta altura ya no hay ni siquiera los voceros del colectivo, es la asamblea que decide, y hay una desconfianza muy grande en instalar en alguien, digamos, la representación del grupo, y esto queda muy cuestionado, todo esfuerzo por construir, agrupar y generar representaciones más permanentes. En la Junta de Vecinos es más impresionante todavía. En la Junta de Vecinos al principio era muy común que los dirigentes eran de partido y eran reconocidos así, y en las elecciones uno decía, hay un candidato a la UDI, hay uno al PS, hay uno al PC. Después empezó a pasar que eran de partido, pero no lo contaban mucho. No era como parte de su presentación. Con el tiempo empezó a pasar que ya no eran de partido, y después empezó a pasar que eran antipartidos. Y ahora, a estas alturas, lo que sucede es que muchos dirigentes son partes de colectivos que están organizados, que tienen un cierto relato político, pero que se definen antipartidos y se ponen por fuera de los partidos. Yo creo que es una situación bien compleja, y sobre el lado de la salida, el tiempo se me acaba y no alcanzo, pero quizá en el debate después podemos profundizar. Yo creo que hay que imaginar algo distinto de cómo los partidos se organizan en una época sin metarrelato, y yo creo que el seguir apostando a metarrelatos que todos han dado tantas pruebas de ser insuficientes, de tener carencias gigantescas, no es la salida. Salvo que repensemos esos metarrelatos, ¿no? Y que los reactivemos, los renovemos de alguna forma sustantiva. Pero creo que también hay algo que pensar de parte de la sociedad, porque teniendo un sistema político donde sí operen las mayorías, teniendo una democracia donde sí haya mecanismos más participativos, vamos a tener naturalmente una tendencia del movimiento social a pensar de una forma que va más allá de la causa específica y el tema caso a caso, y más bien de involucrarse en una mirada global y de tener menos desconfianza, de participar en una conversación más global al interior del movimiento social y con el mundo político. Pero eso requiere que pasemos varias estaciones que están entre medio y que nos esperan aquí a la vuelta de la esquina con el proceso constituyente que estamos empezando. Bien, Carolina, muchas gracias. Daniel, no sé si tienes unos 4 a 5 minutos de reacciones o de comentarios o de algo que quisieras agregar a lo que habías compartido inicialmente. Tu micrófono, por favor. Quizá ir un poco a los disensos, porque yo creo que, o sea, hay simplificaciones que yo no me gusta compartir, pero tampoco dejar que queden en el aire, en el sentido que, por ejemplo, yo conozco perfectamente a los protagonistas con nombre y apellido, a los que muy bien ha mencionado la Caro, en el sentido, por ejemplo, porque el discurso no va en una sola dirección.
los hermanos Ruiz, que eran los ideólogos antipartidos hace 30 años, hoy día están haciendo partidos, ¿no? Los hermanos Ruiz que le decían al PC que éramos traidores y vendidos porque participábamos en un sistema político ilegítimo, hace 5 años se dieron cuenta que parece que la única alternativa era participar. Y vienen saliéndose de los movimientos políticos para armar partidos políticos, ¿no? De los movimientos sociales para armar partidos políticos, y pareciera ser que viene un influjo. Y yo creo que cada realidad es parcial, o sea, y es local, porque si alguien pregunta acá, la cantidad de dirigentes militantes de partidos reconocidos que hay hoy día en Recoleta son 10 veces más que los que habían hace 8 años atrás. O sea, yo creo que esto no es, y que depende mucho de cómo se hace la pega y cómo se trabaja en la base, ¿no? Pero ¿cuáles son los disensos más relevantes? Yo, por ejemplo, nunca vamos a poder concordar si la salida pactada fue una opción o era la única alternativa, ¿no? Yo creo que fue una opción. De hecho, cuando se pactan las reformas constitucionales en el 89, se acepta subir los quórums, ¿no? Es decir, la constitución de Pinochet para la derecha eran aceptables si ellos ganaban con unos quórums, y eran no aceptables y había que subir los quórums ante la posibilidad de que ganaran los otros. Y ahí hay un acto muy significativo. O sea, hay una mayoría social y política, y sobre todo política, que acepta ser minoría parlamentaria permanente. O sea, si esa era la única salida, es decir, si uno podía aceptar que todo lo que se le prometió a Chile nunca iba a poder ser, porque no había cómo lograrlo en el Parlamento, porque iban a ser minoría permanente con los senadores designados, con los senadores vitalicios, hay, desde mi perspectiva muy humilde, puedo estar completamente equivocado, un engaño fundacional en términos de la salida democrática. Hay un libro que escribió hace muchos años Hugo Fazio, que se llama El programa abandonado de la concertación. Yo lo tengo. Cuando la concertación decía que iba a revisar todas las privatizaciones hechas entre gallo y medianoche por la dictadura en las últimas meses y semanas de la dictadura, y terminó privatizándolo todo. Las calles, las sanitarias, todo, ¿no? Entonces, había una promesa que iba en una dirección. Y la verdad es que efectivamente después se gobernó en otra dirección. Y yo creo que eso también tiene que ver con la pérdida de legitimidad del sistema, ¿no? Porque para mí y para muchos la corrupción es relevantísimo, pero la corrupción no solo está referida solo al uso de recursos públicos para fines distintos a los originales, también el uso de potestades y atribuciones. Entonces, cuando uno hace campaña y obtiene un voto ciudadano para desarrollar un programa, restauración de los derechos laborales, restauración de los derechos sociales, ¿no? Y efectivamente hace todo lo contrario o sencillamente no lo cumple, pero además a sabiendas que no lo iba a poder cumplir. Vuelvo a decir yo un dato, ¿eh? Cuando la concertación de partidos por la democracia empieza la pérdida significativa de votos, cuando llegan a la conclusión de que tienen que aliarse con el PC porque si no, no vuelven a ser gobierno, ¿no? Cuando rompemos la exclusión, se lo veníamos planteando desde el 97 porque sabíamos que en el modelo que finalmente nosotros habíamos tenido que asumir, aunque no nos gustara, lo mismo que el acuerdo del 15, no éramos parte de la salida pactada, pero decíamos, mira, la única posibilidad es juntarnos todos para poder doblar a la derecha y romperlos con un cualificado. Nunca estuvieron disponibles hasta cuando ya la necesidad de los votos de esa izquierda que estaba fuera del sistema, también por un acuerdo, ¿no? Eran absolutamente indispensables para volver al gobierno. Y ahí se cambia la discusión. Entonces, yo creo que esto no es tan complejo. También hay lecturas que son bastante más simples. Por ejemplo, en la discusión con la democracia cristiana, que me hubiese encantado que estuviera Francisco. Yo tengo mucha admiración por Pancho, por su historia y por su consecuencia. Pero este discurso que tienen algunos dirigentes de la ADC, por ejemplo, que la ADC pierde votos cuando se izquierdiza. O sea, hay que puro mirar la historia nomás. La ADC ha perdido 1,5 millones de votos cuando se derechiza, cuando fue gobierno, no cuando pactó con el PC, ¿no? Y después vuelvo a perder, y la actual conducción lo lleva a su peor resultado en la historia de la ADC, cuando atornillaba al revés en el gobierno de la presidenta Bachelet, del cual yo fui partidario, parte, y además con un comportamiento absolutamente leal, ¿no? Y no cuando pacta con el PC. O sea, si recordemos que hasta el 18 de octubre, una semana antes del 18 de octubre, la ADC estaba más cerca de ser parte del gobierno que de ser parte de la oposición.
había llegado a acuerdo en todo con el gobierno. La dirección, no los parlamentarios, pero la dirección nacional de la ADC. Entonces, yo creo que ahí también es necesario, para recuperar la confianza con la ciudadanía, poder hacer una autocrítica en términos del rol que cada uno ha jugado. Si las demandas del 18 de octubre, cuando uno las mira en retrospectiva, no hay ninguna que sea nueva. Ninguna. No hay una sola demanda original del 18 de octubre. Son las mismas demandas del 88 y las mismas demandas del 86, ¿no? O sea, nosotros en el 88 planteábamos cambio constitucional y elecciones libres. No. El camino institucional es aceptar que Pinochet llegara al Senado a ser senador vitalicio. O sea, yo creo que ahí, más que acuerdo, ¿no?, hay una subordinación y una aceptación que yo creo que fue errada. Hoy día lo podríamos mirar en el resultado. Porque este sistema durante 30 años le prometió a mucha gente que si hacían lo que el sistema les decía iban a tener una vida buena. Entre ellas la promesa de las pensiones. Yo conozco gente, profesores, que 40 años trabajando sin ninguna laguna, tienen una pensión que no alcanza en el 35% de la reposición del último sueldo. Ahí hay una mentira fundacional del sistema de la AFP. ¿Quién se hace cargo? Si eso se lo dijimos a la gente, ¿no? Le dijimos, el sistema político le dijo, no, mira, esto va para allá, va bien. Hay gente de la concertación que fueron directores de empresas y directores de la AFP. Entonces también en algún minuto uno tiene que mirar y decir, bueno, ¿cuándo hacemos la autocrítica para ver cómo recomponemos la confianza con la ciudadanía? Y yo creo que eso ha faltado. Por supuesto, no de todo en igualdad de condiciones, pero yo creo que aquí el tema del rol que juega el mercado, o sea, cuando el expresidente Ricardo Lagos, a quien también le tengo respeto y admiración, dice, todo lo que se pueda financiar por los privados se concesiona y se le entrega. Bueno, yo no sé si ese era el proyecto original de la Concertación de Partidos por la Democracia. O sea, yo no es que no lo sepa, estoy seguro de que no, porque estaba en esa discusión también. Entonces, yo creo que aquí también hay que asumir que el proceso de convergencia ideológico en lo económico, con el modelo impuesto por la dictadura, no se ha analizado a fondo, ¿no? Y no solo por los partidos políticos de la Concertación, ni siquiera por la CEPAL, ni siquiera por las instituciones oficiales que le dieron cobertura al modelo y que lo presentaron urbe et orbi como el modelo a seguir, y hoy día no hay nadie que lo defienda, salvo algunos. No, si hay. No, si hay. Todo el rato. Siempre si hay. No, si siempre van a quedar, siempre. Oye, sigo derechito, ¿no? Por favor, Carolina. Sí, mira, yo nunca he dicho que la negociación que se hizo después del plebiscito era la única opción. Lo que he dicho es que la razón por la cual se terminó aceptando votar a Pinochet con el plebiscito dentro de su institucionalidad y no derrocarlo con la movilización es porque no lo logramos derrocar con la movilización. Eso es lo que dije. La negociación del 89 es objeto de mucho debate al interior de la propia Concertación, y eso sí está muy documentado. Cuando se hizo esa negociación, quién le pareció bien, quién le pareció mal, quién creía que tendría que haber sido de otra manera, y puede haber muchas opiniones al respecto, pero en lo que sí había una clara, yo diría, entendimiento común, es que se estaba ganándole a Pinochet, pero no se le estaba ganando en toda la línea, ¿no? Era un triunfo en el cual él se tenía que ir, pero no quedaba toda su institucionalidad derrocada. Eso sí estaba aceptado transversalmente, era parte de las reglas del plebiscito. Y por eso entrar en el plebiscito fue tan duro. Por eso fue una decisión que costó tomar. Por eso hubo mucha gente que se demoró en tomarla. Y hubo gente que no la tomó nunca. Porque entrar en el plebiscito era decir, yo dentro de estas reglas voy a competir y por lo tanto me someto también a aceptarlas y después las trataré de cambiar. Pero una vez que entraste. Y claro que sobre eso, cómo se tomaron los pasos después, puede haber muchas opiniones. Y la negociación del 89 es objeto de muchos debates. Ahora, es una negociación. Yo ahí sí tengo puedo tener una similitud, puedo tener una diferencia con Daniel. Yo soy de las que comparte una visión crítica de esa negociación. Y mi sector la tuvo. Mi sector de la época, digamos, la tuvo, no estuvo de acuerdo a los términos que se acordó. Pero lo que no comparto es la idea de que tú no puedes negociar. Así como se negoció ahora cuando se hizo el acuerdo del
ahora el 25 de noviembre. El 15, del 15. 15 de noviembre, que ya muchas fechas juntas, del 15 de noviembre, claro, hay muchas cosas en una negociación que no te gustan, pero eso es lo que te permite deshacerte de la Constitución del 80. Eso es lo que te permite deshacerte de ella. ¿Hacen sacrificios? Sí los hace. Alguien tendrá que ponderar si son demasiados o no son demasiados. Pero la idea de que uno no va a hacer sacrificio es la idea de que vas a saltar al palacio y que los demás se van a retirar derrotados. Esa, bueno, primero no pasó, y segundo, cuando pasa, la experiencia muestra, cuando resulta esa tesis, en general a lo que da lugar es a sistemas democráticos bien frágiles y bien inestables. Entonces, el tema aquí importante, más que cómo, si negocia o no negocia, el tema es en qué términos negocia y con qué fuerza negocia y cómo tomas decisiones correctas políticamente para poderte sentar de una manera que en esa negociación salga adelante la mejor fórmula posible. Y yo creo que ahí definitivamente, más allá de que en el 90 haya habido errores en esa negociación o decisiones que se tomaron que son muy discutibles y que yo personalmente no comparto, de cómo se ponderó, qué se da a cambio de qué, mi visión más crítica no se concentra ahí, porque puedo entender ese momento con su complejidad y su fragilidad, con mucha mayor, digamos, amplitud de cómo puedo entender los momentos posteriores. O sea, yo creo que a partir de la primera década y del 2000 en adelante, había varias oportunidades en que era el momento de decir ya, ok, aquí estuvimos 10 años, 12 años, 15 años en esta lógica, ahora estamos en otra etapa. ¿Cómo se hace política en esta otra etapa? ¿Cómo se acumula fuerza para cambiar esas cosas que por la vía de ganar elecciones no estamos pudiendo cambiar? Hemos ganado elecciones 3, 4, 5, 6 veces, todas las veces sacamos mayoría y las reformas no se pueden hacer, el sistema no lo permite. Entonces, ¿cómo podemos hacer para reconfigurar esta situación? ¿Qué herramientas tenemos disponibles? Ese ejercicio político, creo que la política lo hizo muy tarde. Tuvo la sociedad de alguna manera que empujar a la política para hacerlo. Las primeras veces que estuvo disponible, ¿cuándo fue? Bueno, esto fue una secuencia, ¿no? Fue un increciendo, que empezó a tener sus primeros síntomas a finales de los 90, cuando empezó a bajar la participación política. Ahí fue el primer síntoma, en los primeros 2000 algo, pero el primer chancacazo fuerte fueron los pingüinos. En los pingüinos hubo un momento que se pudo haber dicho ya, aquí tenemos un movimiento social que está empujando, ¿cómo hacemos para realmente que se mueva esta cosa? Ahí no hubo capacidad política de cambiar de registro, de decir, estamos en otra etapa, aquí se puede hacer otra política, aquí se puede generar una nueva configuración de fuerza para cambiar eso que por la vía anterior se llegó hasta un límite nomás. Ahí yo tengo una opinión incluso más crítica que la del 90. Pese a que pueda ser muy obvio que la negociación del 90 no fue buena, o del 89 en realidad es más bien esa negociación, el 89, creo que había condiciones de contexto que lo explican mejor que ya la situación de los 2000. Ahora, dicho esto de las autocríticas que Daniel exige tanto, yo no le veo a su sector ninguna disposición autocrítica tampoco. Tampoco. Veo muy poca autocrítica para entender cómo se evaluaron las circunstancias y cómo se tomaron decisiones a finales de los 80. También respecto al acuerdo del año pasado, que creo que, ese era de esos momentos que o se toma el sartén por el mango o a veces se te va el sartén nomás. Como se fue con los pingüinos. Con los pingüinos se pudo haber hecho la gran reforma educacional en ese momento, no se hizo, no fue. El año pasado, a lo mejor si no se hacía ese acuerdo, quién sabe, a lo mejor seguimos ahí entrampados con la misma constitución, esperando y cruzando los dedos que algún día sea diferente. Yo en eso creo que hay momentos en la historia donde se producen grandes quiebres, y si uno opta por no estar, hay que hacerse un poco cargo. Uno no puede decir, si yo hubiera estado, hubiera sido todo mucho mejor, porque la historia, uno tiene que juzgar la historia que fue, la que uno dice que hubiera sido y que nunca fue. Claro que uno siempre puede fantasear con eso. Yo, Caro, no te acepto el emplazamiento por dos razones bien concretas. Los que han cedido más en estos 30 años votando por ustedes sin pedir nada, absolutamente nada a cambio, hemos sido nosotros, cosa que ustedes jamás han estado dispuestos a hacer. Los que estuvieron dispuestos a hacer alianzas con ustedes para doblar a la derecha en el 94 y en el 97 con la propuesta de Gladys Marín, fuimos nosotros.
Los que la rechazaron para volver a la derecha fueron ustedes porque estaban cómodos en el gobierno. Pero además te voy a decir una cosa. Si hubieran aprendido algo, no habrían dejado los 2/3 en el arreglo del 15 de noviembre porque dejaron exactamente las mismas exclusas y los mismos obstáculos. Y discúlpame, yo estaba en la noche también en las llamadas telefónicas con la dirección nacional de mi partido. ¿Y por qué no firmamos? Porque el acuerdo que firmaron ustedes no tenía paridad y no tenía pueblo originario y no tenía la ciudadanía y no tenía asamblea constituyente y podía encontrarse con lo mismo que nos estamos encontrando hoy día, desesperados tratando hoy día de aprobar los escaños protegidos, ¿no? Y con el mismo discurso tramposo de la derecha de decir, no, pero es que tienen que estar dentro de los 155. Si en los 155 nunca estuvieron, nunca estuvo la paridad. Entonces yo también podría decir, mira, la verdad es que si el PC hubiera entrado, no hubiéramos tenido la necesidad de corregir nada de lo que se corrigió después porque el acuerdo era insuficiente y lo dijo no nosotros, la ciudadanía. Pero además, otra cosa, a mí me molesta esta actitud un poco matonesca, perdona que lo diga así, no en la Carola, pero sí en la Concertación. Esto que cuando uno no está de acuerdo, está condenado y no puede opinar después. Y tampoco puede participar. Algunos dijeron, hoy los comunistas de nuevo subiéndose por atrás. Mira, yo conozco senadores que votaron en contra de la ley de divorcio y que hoy día están divorciados. Cuando uno está de acuerdo con la discusión legislativa, tiene todo el derecho a no estar y a votar en contra. Nadie está obligado a traicionar sus principios para darle el gusto a los que suelen ponerse de acuerdo. Y nosotros no lo criticamos. La pregunta del millón es ¿cuál es la autocrítica? Perdona, hemos hecho autocrítica tremenda, ¿no? Y de hecho, hemos apoyado a los que han basureado con nosotros más de alguna vez, varias veces, Carola. Por ejemplo, a mí nunca se me hubiera ocurrido decir que Chile se merecía más que un PPD para ser presidente de la República. Cosa que se han dicho varios dirigentes de tu partido cuando el PC tiene por primera vez una oportunidad de tener acceso a una candidatura competitiva. Nunca se nos hubiera ocurrido decir, no, en este país no pueden los comunistas ser presidente. O sea, la forma en cómo aquellos que han venido a pedir nuestros votos para seguir gobernando han tratado al PC siempre ha sido tremendamente peyorativa y por lo tanto la verdad es que yo no tengo muy claro cuál es la autocrítica que nos podríamos hacer. Nosotros no hemos gobernado en 108 años de historia hemos sido parte de 2 gobiernos, de 3, ¿no? Y en los 3 hemos sido los partidos más leales, y en los 3 hemos protegido el programa, y en los 3 nadie nunca nos ha criticado porque hayamos atornillado al revés. Entonces, la verdad es que siento que esto de que tenemos que hacer la crítica parejo por todo, no. Quisiéramos pasar a la siguiente parte, pero quizás creo que Carolina puede tener una breve reacción de 1 o 2 minutos frente a lo último para pasar a la siguiente parte de acuerdo con la programación. Sí, sí, creo que hay más temas, pero a ver, yo no sé, yo personalmente al menos nunca he tenido ninguna actitud matonesca, ni nunca he sido anticomunista, pero creo que cuando alguien te dice falta una autocrítica, no es matonesco decir la esperaría también del otro lado. Solo eso. Yo personalmente he dicho y he escrito y he publicado muchas veces mis autocríticas a los procesos políticos de mi sector, de los cuales tengo también una serie de ámbitos en los cuales estoy orgulloso y siento que hicieron aportes relevantes, pero creo que hay muchos errores y aquí he hablado de 2 o 3, he mencionado ya varios, o sea, no es algo que esté hablando en teoría. Entonces no me parece, Daniel, que porque uno dice sería bueno hacer autocrítica por allá, se esté descalificando, no, que nosotros hacemos autocrítica, o se esté excluyendo, ya, pero no sé por qué tú puedes pedir autocrítica y yo no la puedo pedir, no sé por qué es tan legítimo cuando lo haces tú y tan terrible cuando lo hace otro. Es parte de la reflexión política, mirar hacia atrás y decir, mira, estos se equivocaron en esto otro y nosotros nos equivocamos en tal cosa. Salvo que uno crea que no se equivocó en nada, también es una posibilidad. Muchas gracias, Carolina. Pasemos a esta segunda parte, por favor. Les pediríamos que traten de enfocarse. Yo entiendo que hay muchos temas pendientes y que el tema a veces se nos va hacia otras partes. Les pediría que en esta segunda parte de la conversación, que está muy, muy interesante además, y que tiene que ver un poco con lo que ya han adelantado ustedes, es cómo
se relaciona, cómo ha evolucionado la relación de los políticos, primero dentro de su propia organización, dentro de su propio partido. Es decir, cuál es la relación de los alcaldes con los intendentes, con los senadores, con los diputados, con las dirigencias. Si ustedes ven que ha habido un cambio, una evolución en los últimos 30, 40, en los últimos 30 años sobre ello, y si creen que eso tiene que ver algo, esa evolución, favorable o negativa, tiene que ver un poco con los problemas de desarticulación ideológica o debilidades ideológicas que pueden haber primero dentro del partido. Y segundo, claro, tocamos un poco lo que ya se ha adelantado propiamente por el debate. No es lo mismo articular políticos dentro de cada partido que articular políticos dentro de una coalición. Pertenecen a agrupaciones políticas que tienen que articularse también, en un momento han tenido que articularse dentro de una misma coalición. Cómo ha favorecido o desfavorecido, y ahí voy a volver al debate que ya hemos adelantado, precisamente a la situación de aparente desconexión, ¿no?, total, parcial, que existe, o este escenario de crisis de representación política, ¿no? Es decir, quisiéramos que ahora dejemos un poco de hacer la reflexión sobre la conexión con la sociedad, sino la articulación entre los políticos, entre las diferentes escalas de los políticos, primero dentro del partido, y luego para regresar al debate que ya se ha adelantado un poco con los políticos de la coalición. Por favor, Daniel, tienes entre 8 o 9 minutos. Es que esta es una pregunta que está fuertemente permeada por el sistema político en donde estamos. Sí. Porque cuando tú tienes un sistema político que no deja que las mayorías se expresen, ¿no? Hay un candado, ¿no? Lo más evidente fue la discusión en el Senado respecto del agua como bien nacional de uso público. Votan 24 a favor y 12 en contra, y este es el único país en el mundo en donde 12 son más que 24. Eso marca la relación entre los sistemas políticos y entre los distintos partidos, porque hay un sistema que es profundamente antidemocrático, ¿no? Entonces la relación se establece dentro de un marco que es profundamente antidemocrático y que privilegia no el fortalecimiento de los partidos, de las identidades, de la discusión ideológica, sino que sencillamente potencia la necesidad de la negociación, la necesidad, entre comillas, de algo que a mí no me parece malo en ningún caso, que nosotros también negociamos, pero finalmente en donde como que todo se empieza a neutralizar y llega a acuerdos que finalmente no representan. Es como lo que pasa con los proyectos en el Parlamento. Mira, creo que este es el mejor ejemplo que hay. Un gobierno cualquiera manda un proyecto al Parlamento y define comunicacionalmente lo que es el corazón del proyecto, ¿no? Y entra al Parlamento, y en el Parlamento, como las mayorías no pueden expresarse nítidamente, el corazón del proyecto es absolutamente destruido por las indicaciones, por la oposición. Sale a la otra cámara, que si le cambia una coma y no está de acuerdo con lo que sale en la primera cámara, porque tenemos un parlamento bicameral en donde le pagamos a uno por hacer la pega y a los otros por revisársela, y que además yo he escuchado a senadores decir que es tan mala la pega que hacen los diputados, que el proyecto que salió de la sala de la Cámara de Diputados era tan mala que había que perfeccionarlo. O sea, además, con esa lógica, ¿no?, de una superioridad que para mí es sumamente discutible. Tiene que ir a la sala de nuevo para ver si lo aprueban tal como lo aprobó el Senado, y si no, va a comisión mixta. Cuando sale del Congreso, el presidente lo mira y no tiene nada que ver con el proyecto que él mandó, ¿no? Y como no tiene nada que ver con el proyecto que él mandó, tiene dos opciones: lo veta o lo manda al Tribunal Constitucional. Así ha funcionado la política. Créeme que el sistema no favorece una relación y una discusión política con altura mire que sea democrático, porque las trampas para la expresión de las mayorías y las minorías son demasiadas. Porque en nuestro sistema político hay un derecho a veto. A un 33% de la población tú le das un derecho a veto sobre el 67% de la población, que es el mismo problema y la misma duda que la ciudadanía mayoritariamente tiene con el proceso que estamos iniciando, ¿no? ¿Por qué el 33%? Y yo no estoy hablando de una mayoría simple para cambiarlo todo, no. De hecho, quórum de 4/7 o de 5 o de 3/5 me parecen aceptables, pero ya darle a un 33% de la población, o sea, que uno le pueda decir a 2, que 3 le pueden decir a 7, que finalmente eso no es democracia, ¿no? Es finalmente una cuestión que
impide la capacidad, además de fortalecer la identidad política e ideológica. Además tenemos un sistema en donde, que a mí me llaman la atención algunas cosas, los partidos políticos son, por ejemplo, organizaciones que están abocadas a difundir ideas en la sociedad y tienen prohibición de tener medios de comunicación, ¿no? Entonces tú obligas, por ejemplo, para dar un ejemplo más absurdo, a los militantes, a la dirección del Partido Comunista, lo obliga a comunicarse con sus electores a través de los medios de la extrema derecha. Es notable. Entonces hay una serie de limitantes que van en el sentido completamente contrario del fortalecimiento de los partidos políticos y de la relación que existe entre ellas como entidades que van más allá que las cuotas de poder. Daniel, has dado un buen ejemplo con esta relación entre los diputados y el Senado, pues. Pero ¿cuál es el problema qué ejemplo podrías dar entre la relación entre los alcaldes, los intendentes, con las élites nacionales de los partidos? ¿Sucede lo mismo? Es que sucede algo muy similar porque son instituciones que son eminentemente politizadas. Por ejemplo, la distribución de los fondos en los gobiernos regionales no son equitativas, ni son por necesidad, son por cercanía política, ¿no? Ahora, dentro de los partidos distintos, porque yo creo que ningún partido tiene ni la intención ni la capacidad, por ejemplo, para controlar a todos sus diputados, a todos sus senadores y a todos sus alcaldes. No hay ningún partido que ande viendo y mirando qué hacen los alcaldes. Pues no. Ahora, yo soy parte de un partido que tiene algunas particularidades bastante notables desde nuestra perspectiva. Somos un partido súper disciplinado. La relación de nuestras autoridades con nuestro partido no ha cambiado significativamente en los últimos 25 años. Sí hemos tenido un problema que ha sido transversal, que se ha parlamentarizado mucho en la discusión política, porque la mayoría de las direcciones de los partidos son parlamentarios, ¿no? Y eso genera un conflicto, porque se confunde, ¿no?, el aparato del partido con el aparato del Estado y con el aparato del legislativo. No ha pasado menos porque hemos estado mucho menos veces en aquella situación. Y nosotros tenemos esta concepción del centralismo democrático en donde efectivamente tenemos completa libertad en la discusión, pero completa unidad en la acción una vez que se expresan dentro de nuestra organización las mayorías, ¿no? Eso nos da algunas particularidades y algunas ventajas sobre otros. Por ejemplo, evidentemente nosotros la autocrítica, que si uno lee con detalle los documentos del PC, autocríticas hay, pero nosotros no hacemos de esto una discusión por los diarios porque no está dentro de nuestra doctrina y dentro de nuestras tradiciones. Tú nunca vas a ver a dos dirigentes del PC haciendo lo que hace la derecha, por ejemplo, que son autofagocitantes, pero completos. Son capaces de comerse entre ellos, partir diciendo cosas que por mucho que uno las piense, la verdad que en la cultura nuestra no la haríamos pública. Gracias, Daniel. Carolina, por favor, tu opinión sobre la evolución de las articulaciones horizontales de los políticos dentro del partido y dentro de la coalición. Yo tengo una opinión bien crítica en este tema. Creo que está bastante relacionado con el tema anterior, aunque sus expresiones son distintas, en el sentido que producto de ciertas características de nuestra institucionalidad, que sería como nuestra razón local, y producto de un contexto mayor, ¿no?, que es una pérdida en general de relevancia de la política, de capacidad de la política de ser el foro donde la sociedad se piensa y se define a sí misma. Eso en gran parte, creo yo, como factor principal, por los grandes fracasos que han tenido los grandes relatos políticos, por un lado, o al menos gran parte importante de ellos, y también por el hecho de que a partir de las últimas 3 décadas, la esfera política ha perdido cada vez más fuerza en su capacidad de regular, gobernar la economía. Cada vez más la gente siente que la economía es algo que se manda solo, por decirlo así, y la política, por lo tanto, pasa a tener un rol muy marginal respecto de una cosa que es tan relevante, tan decisiva y que impacta muchos otros ámbitos que van más allá de la economía misma. Entonces, este contexto general, mezclado con la institucionalidad nuestra, que tiene particularidades muy que se han ido haciendo con el tiempo,
muy incongruentes entre sí, o sea, un sistema político hiperpresidencialismo, con multipartidismo, con una estrategia de desarrollo de las fuerzas políticas, sobre todo progresistas, hacia la fragmentación creciente. Entonces, ¿a qué te lleva eso? A una política despolitizada, donde al interior de los partidos se hacen debates de poca profundidad respecto a la política estratégica, se toma acción más bien en relación a cosas de corto plazo, qué hacemos con el proyecto, qué hacemos con el planteamiento, que la acusación, que la próxima elección, que si vamos a ir en listas de esto, en listas de esto otro, pero la pérdida de un horizonte estratégico mayor, de un sentido de ir avanzando en una dirección más de mediano plazo, de integrar las decisiones en una mirada más general, está muy debilitada en los partidos, y en contrapartida a eso, producto de las características de nuestro sistema institucional y de este vaciamiento político, tienden a primar mucho proyecto individual, mucho caudillismo, mucha dinámica, digamos, de clientela. Entonces, en esta realidad, ¿qué es lo que ha pasado con la política? Ha cobrado mucho protagonismo, porque ahí es donde está el día a día del quehacer, los parlamentarios y la agenda del Parlamento. La mayoría de las directivas de los partidos están muy parlamentarizadas y por lo tanto muy volcadas a la votación del próximo proyecto, a la acusación constitucional, a que si vamos a la mesa vamos a estar o no de acuerdo a la misma mesa de la Cámara o no vamos a estar, entonces quedamos enojados. Eso está siempre dominando la conversación de los partidos, y eso ha hecho que de alguna manera los partidos sean poco permeables también a esas otras partes de su propia militancia que tienen quizá mucho que aportar, porque están situados en posiciones distintas. Todos los partidos tienen gente, por ejemplo, en los municipios, en los consejos comunales, en las regiones, pero eso alimenta poco y es poco determinante de la vía partidaria. Como que la vía partidaria está dominada por esta lógica del Parlamento. Y yo soy de las personas que cree, y siempre he sido muy contraria a la idea de que la gestión en el territorio, lo que se hace en la región o lo que se hace en el municipio, no es algo político. Ahí se expresan agendas políticas en toda su dimensión, y mientras más las tratan de despolitizar, más hay detrás un contrabando político que está instalado en esa aparente despolitización. Ahora, yo creo que este tema, en este cuadro en que estamos hoy día, es bien difícil romperlo, porque está ligado a todas estas cosas, y está muy vinculado a cómo es el sistema electoral. O sea, yo creo que un sistema electoral donde se compite persona a persona, donde no hay ningún concepto de lista, donde no hay casi ninguna obligación de presentar programa común de los partidos, tiende a generar que en el Parlamento, que es donde se tiene gran parte de la sala de máquinas de los partidos, cada persona es una pequeña pyme, ¿no? que gestiona su visibilidad pública, sus conversaciones con el gobierno, sus proyectos que vota a favor, que vota en contra, y eso hace casi imposible la fiscalización ciudadana. Tú no puedes fiscalizar a 200 parlamentarios, necesitas poder fiscalizar a los partidos, con sus programas gruesos, con sus compromisos, y poder de alguna forma esto llevarlo a una cosa más colectiva. O sea, hoy día con la cantidad de partidos que tenemos, y cada partido como una constelación de individuos e individuas, pucha, el control ciudadano se vuelve una cosa de personalidades nomás. Me gusta este, no me gusta este otro, y creo que eso al final empobrece mucho el debate público. Ahora, quiero decir una palabra, porque ya ha salido a colación 2 veces, sobre este tema del quórum. El quórum puede ser discutible, si 2/3 o 3/5, de hecho la propuesta de la oposición era 3/5, terminó en 2/3 porque en la negociación ahí se llegó al acuerdo, pero el concepto de tener una mayoría, una supramayoría en una constitución con hoja en blanco, creo que es muy equivocado compararlo y decir que es lo mismo que los quórum de la Constitución del 80, porque el quórum de la Constitución del 80, ¿qué te hace? Que si tú no alcanzas el quórum, sigue rigiendo la Constitución del 80. Entonces, esa minoría que no está por los cambios y que te bloquea el quórum, siempre gana, porque tiene a su favor el statu quo. Si no se reforma, queda conforme, por lo tanto, bloqueando siempre gana. En cambio, con la hoja en blanco es totalmente diferente. Tú pones un quórum alto
quedó 2/3, puede haber sido 3/5, puede haber sido mejor 3/5, pero el concepto relevante ¿cuál es? Tú vas a fijar reglas que sean acordadas transversalmente, que no son solamente expresión de una mayoría, son expresión de un entendimiento mucho más amplio. Y todos tienen el mismo, digamos, interés en llegar a ese acuerdo, porque si no se llega a acuerdo, no rige lo que le gusta a una parte o lo que le gusta a la minoría. Lo que pasa en ese caso es que el tema no entra en la Constitución y queda relegado a materia de ley. Materia de ley que yo espero la nueva Constitución establezca, como en todos los países democráticos sanos, que las leyes se aprueban o por mayoría simple o por mayoría absoluta, pero no por quórum especiales. Mayoría absoluta es mayoría de los electos, mayoría simple, mayoría de los presentes. Así funcionan los sistemas democráticos en todas partes. En todas partes, eso es lo normal. Puede haber una excepción a veces para los cambios constitucionales, pero no estas leyes orgánicas constitucionales que tenemos en Chile. Yo en general no soy partidaria que los cambios constitucionales tengan quórum especiales, más bien que tengan ratificación de dos congresos, o sea, que tengan que 2 congresos seguidos con mayoría simple lo puedan hacer. Y yo creo que de esa manera queda bien equilibrado, digamos, sin perjuicio de que los 2/3, los 3/5 sea una fórmula donde se puede discutir, el interés de todos de tratar de alcanzar entendimientos transversales para una institucionalidad en que nos sintamos todos representados. Yo espero una constitución que no sea la de los que quedamos fuera el 80 contra los del 80, sino que sea un acuerdo de la sociedad chilena transversalmente, al menos de una mayoría muy significativa, de manera que disputemos los proyectos políticos dentro de esas reglas. Y ahí, de elección en elección, cada uno propondrá su programa y la Constitución, lejos de ser algo que bloquea ese debate, que sea algo que habilita ese debate y que permita que fluya democráticamente esas decisiones de la sociedad de elección en elección y entre medio, por cierto, también con otras modalidades de participación que hay que incorporar. Muchas gracias, Carolina, y muchas gracias a ambos. Para dar una última intervención de cierre y de despedida, no sé si Fabricio quisiera añadir algo. Quisiera hacer 2 preguntas muy puntuales, muy breves. La primera es para Carolina, vinculada a sus primeros minutos de respuesta, y la segunda es para Daniel, vinculada con el segundo grupo de preguntas. Carolina señala que hoy no hay relatos alternativos, ¿sí? Y decía, la pregunta es, ¿cómo se hace política en un momento donde aparentemente no hay relatos alternativos que permitan integrar demandas de colectivos sociales tan diversos como sindicatos, movimientos animalistas, medioambientales, adultos mayores? ¿Cómo se hace política en un escenario así? ¿Cómo se vuelve a reconstruir este vínculo entre política y organizaciones intermedias? Y la pregunta para Daniel, si entendí bien su respuesta al segundo bloque, es que un elemento central es cambiar el sistema político, y entre otras cosas, un punto ahí es las trampas a los vetos que ejercen las minorías. ¿Es esto lo único que es necesario para reconstruir esta relación? Eso es, muy concreto. Si empezamos por Carolina. Oye, ya. Sí, con eso cerramos también, porque estamos con el límite de tiempo. Ya, voy a ser breve. Mira, lo de los relatos alternativos, yo no digo que no haya relatos, lo que no hay es mega relatos, o sea, como respuestas integrales que dan cuenta de todas las dimensiones de la vida social, y hay una gran fragmentación de multirelatos. Ahora, ¿eso va a ser así permanentemente? No lo sé. Yo creo que estamos en una era de cambio muy de fondo, y puede que de esto madure también concepciones políticas distintas a las que hemos conocido, que den cuenta como de una evolución, de un aprendizaje de los nuevos temas. En el intertanto, ¿cómo se opera? Yo me imagino una política con mucha mayor capacidad de articulación, de diálogo, de generar las condiciones de escucha, no solo bilateral sociedad política. La sociedad propone, pide, reclama, la política responde, acepta, rechaza, sino mucho más la política como la vía a través de la cual la sociedad construye su conversación, construye su intercambio, construye su escucha mutua, y de eso se van cimentando decisiones que por ahora, en esta etapa, yo las veo mucho más como decisiones que no están prescritas en ninguna parte. ¿Cómo podemos nosotros, por ejemplo, resolver nuestros dilemas en educación?
con el nivel de fragmentación de opiniones que tenemos en la sociedad, con la falta de relatos únicos que digan, creo que es una conversación que hay que hacer en la sociedad chilena en términos distintos de como las hemos hecho hasta ahora, y que la política tiene que ser capaz, y su principal, digamos, obligación no es tener la receta que soluciona todos los problemas de la educación, sino que tener la capacidad de habilitar en la sociedad la construcción de esa decisión en conjunto. Creo que ese tipo de política, pucha, es más demandante que la otra, porque escribir en un papelito tu receta y andar por el mundo vitoreándolo, es algo que más o menos podemos saber cómo se hace. En cambio, cómo se construye deliberación, debate, diálogo, escucha, en una sociedad tan compleja, tan plural como esta, con tanta fragmentación, es algo que tenemos que crear. No está escrito en ninguna parte. Es algo que tenemos que crear, es como el desafío de nuestra época, crear, habilitar una política de ese tipo. Y hacerla, y aquí con esto mi última idea, tú puedes no tener recetas, pero tienes que tener claridad de cuáles son tus principios, de cuáles son las normas que te orientan, cuáles son los valores que le dan sentido a tu pertenencia a una familia política. Y yo creo que es muy importante que la política tenga una gran apertura para buscar las fórmulas con que las cosas se hacen, pero también al mismo tiempo una gran fortaleza y claridad en los propósitos finales, en las prioridades, en dónde están tus valores, y eso significa dedicarle más tiempo a hablar de eso también, que le dedicamos muy poco. Nosotros hablamos del 3%, el 2%, que si lo subimos, lo bajamos, pero hablamos mucho menos de qué queremos, a dónde queremos llegar, cuál es nuestra prioridad, en la escala, qué va primero, qué va después. Creo que es muy necesario volver a hablar de eso y sincerarlo ante la ciudadanía, sincerarlo entre nosotros. Muchas gracias. Gracias. Daniel, por favor. Sí, igual hacer una puntualización, yo creo que la crisis de los metarrelatos también es un metarrelato, ¿eh? No, cuidado. Es también pura ideología, en el sentido de que yo creo que yo voy más por el lado de reemplazar en la discusión política, que siempre es de corto plazo, ¿no?, los proyectos por los trayectos. Y yo creo que es mucho más fácil llegar a acuerdo en definir trayectos, es decir, direcciones en la cual la sociedad debe moverse, ¿no? Como el tema de la justicia, como el tema de la equidad, como el tema de la equidad territorial, y finalmente eso va construyendo un relato, pero no tiene por qué haber hoy día un proyecto, porque los proyectos son siempre modelos ideales que nunca funcionan como están escritos. Y respecto a lo segundo, bueno, claramente yo creo que hay que reestudiar el equilibrio de poderes en la vertical y en la horizontal. Digo esto porque creo que en la nueva Constitución es insostenible el centralismo, es insostenible el hiperpresidencialismo, es insostenible el hecho de que el Estado gaste el 80% del presupuesto que se gasta en nuestro país, o que se invierte, que las regiones gasten el 8% y que las municipalidades el 12%. Creo que hay que avanzar hacia al menos un sistema de 3/3, pero también con equidad territorial, ¿no? O sea, esto que una municipalidad tenga 1.200.000 pesos por habitante al año y otra tenga 200.000 pesos por habitante al año es simplemente inaceptable. O sea, redistribución de poderes, atribuciones y potestades entre los distintos niveles nacionales y subnacionales, reestructuración de los poderes en el sistema. Creo que hay que abandonar el hiperpresidencialismo y avanzar hacia un sistema semipresidencialista o semiparlamentario. No creo que Chile tenga una escala para plantear un sistema federal, por lo caro que sería la estructura administrativa en cada una de las regiones. Además, imagínense tener una estructura administrativa en una región como Magallanes, ¿no? 180.000 y tendría ahí casi la misma cantidad de personas trabajando, de familias trabajando en el aparato del Estado. Es complejo. Pero lo que sí es que, más allá de cuál sea el sistema político, tiene que tener elementos que le permitan a la ciudadanía permear de manera permanente y sistemática el sistema político cada vez que lo sientan necesario. Iniciativa popular de ley, derecho a veto ciudadano, referéndum, plebiscito, de tal manera que la discusión política con la ciudadanía no sea solo una vez cada 4 años para ver a quién elige y después te vas para la casa y dejar que los gallos hagan lo que sea y que nunca tengan que dar cuenta. Yo creo que la ciudadanía tiene que poder permear, y espero que así sea en el proceso también constituyente. Nadie puede pensar que vamos a escoger a los constituyentes y se van a ir a encerrar en un edificio para preguntarle en un año más cómo les fue, digamos, y cuál es el texto. No. Yo espero que ellos aseguren un proceso en el cual haya permeabilidad de la ciudadanía cada vez que la ciudadanía lo sienta necesario.
De acuerdo. Muchas gracias, Carolina. Daniel. Fabricio, por favor, palabras finales. Era simplemente para decirles muchas gracias Carolina, muchas gracias Daniel, gracias también a ti Carlos por moderar. Nada, nos vemos en la próxima. Les quería avisar que esto va a estar subiéndose a la web en un par de horas más para que la gente lo pueda compartir. Gracias, muy buenas tardes.